Vamos a presentar a Nicolás Jaquet, es bahiense, abogado, docente y referente joven del cooperativismo argentino. Este año fue elegido presidente del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas y a la vez designado vicepresidente para las Américas del Comité de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional. Integra la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, FACC, donde participa en el área de juventud, y es miembro pleno de la Junta Directiva de Cooperar. Además, se desempeña como secretario de Intercop, editora cooperativa, y secretario técnico de la Comisión de Derecho Cooperativo de Cooperativa de las Américas. Y en el plano académico y de formación es docente en diversas instituciones y profesor invitado de la Cátedra de Derecho Cooperativo de la Universidad Nacional del Sur, y además dicta capacitaciones locales para el sector asociativo en Bahía Blanca. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias. Sobra decir después de la lectura que tenés un currículum que por lo menos incluye muchas veces la palabra cooperativa. Iba a decir eso mismo, que escuché muchas veces cooperativa. Es curioso, ¿no? Cuando uno le pasa en la biografía es como, mira, ese es. Sí. Bueno, pero eso soy yo. En tu caso resulta que hay muchas cosas, ¿no? Sí. Hay muchas cosas. Sí. Muchas cosas en general. ¿Cómo participaste de tantas cosas? No necesariamente el demasiado tiempo de vida que tenés. Bueno, se van sumando los años de vida. No sabría decirte, somos todos jóvenes. Estoy terminando de cerrar la crisis de los 30, ya tengo 32. Todo esto comienza en el 2018, que el Comité de Juventud de Cooperar, que es la Confederación de Cooperativas Argentinas, estaba reflotando su comité de juventud y por la FAC, que es la Federación de Cooperativas de Consumo, que tiene su sede aquí en Bahía Blanca, me invitaron a participar. De ahí fue todo el derrotero que terminó con lo que leíste. Con todo el currículum. Sí, y lo que he intentado siempre es, a partir de la profesión y de la vocación que uno tiene, poder ir integrando el cooperativismo en mi vida. Sos un referente de la juventud en el cooperativismo en la ciudad y bueno, también evidentemente a nivel país y a nivel internacional. ¿Cómo ves actualmente el vínculo entre las cooperativas y las nuevas generaciones? Bueno, esa es la pregunta que uno con la que se encuentra en cada ámbito en que por lo menos a mí me invitan a participar. El vínculo es un vínculo que podemos decir dificultoso, creo que es la palabra que podría de alguna manera describirlo. Dificultoso porque hay dificultades que nos separan a los jóvenes del cooperativismo. Esas son, creo yo, un déficit del movimiento cooperativo, particularmente de Argentina, pero a nivel global, que es la cuenta pendiente de la educación cooperativa. La educación cooperativa no está organizada de manera equivalente, federal en nuestro país, y eso lo que provoca es que para cuando uno empieza a entender qué es una cooperativa, qué son, a qué se dedican, para qué sirven y cómo están integradas, ya se empieza a una edad muy avanzada, pasado ampliamente los 20 años. Entonces eso ya nos aleja a toda una franja etaria mucho menor, que sería lo ideal, comenzar con las edades escolares. La otra es que transitamos una época recesiva en el mundo económicamente, y si bien las cooperativas han demostrado una y otra vez que son el modelo empresario más resiliente, que mejor permite sobrellevar las crisis para las personas, lo cierto es que también hace muy difícil para los jóvenes emprender con un capital propio o con toda una preparación previa que requiere cualquier emprendimiento o cualquier empresa, y eso también nos va alejando de las cooperativas. Y eso el lado B, digamos. Y el lado A, o lo que uno pretende constantemente repetir e insistir, en que es que el cooperativismo representa para la juventud una oportunidad. Una oportunidad para desarrollarse personalmente, para resolver sus necesidades y sus carencias materiales, porque eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Las cooperativas son empresas, no voy a venir acá a dar una clase, menos a ustedes que lo conocen bien, pero son empresas que resuelven las dificultades materiales de las personas, pero además tienen ese plus de preocuparse por su calidad de vida, por su bienestar, por el lugar donde viven, por el desarrollo de su país,
por cuidar el medio ambiente, por generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces creo que eso, junto con las aspiraciones que tiene la juventud propia de esta época, van de la mano. ¿Cómo hacemos para integrarlos a los dos? Es el gran desafío que tenemos por delante. Tal cual, sí. Hablando de este desafío, ¿no? ¿Cómo crees que se puede facilitar esta toma de conciencia de la juventud de los beneficios del cooperativismo? Sí, o cómo se pueden acercar las cooperativas a la juventud también, porque Claro. no es una cuestión de pensarlo unilateralmente como una cuestión de, bueno, los jóvenes no se acercan a las cooperativas. Claro, si no, nosotros cómo vamos. Lo mismo que decíamos con Olga, claro. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? Sí, a ver, me parece muy, muy clave lo que acaban de decir, porque en mi experiencia, por los cargos y por las diferentes representaciones que nombraste, vienen y te tiran la mochila. Bueno, a ver, resolver el problema de por qué los jóvenes no están acá, en esta mesa de toma de decisiones o lo que sea. Y la verdad que es muy difícil esperar que una parte de nuestra sociedad, que es la juventud, que está transitando dificultades económicas, o sea, que tiene que trabajar, o que quiere estudiar, o que quiere experimentar un poco de su vida, además tenga que hacerse cargo de toda esta situación. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer y que en un plan de, digamos, con mayor o menor matiz, sí o sí requiere del cooperativismo como movimiento, como organización de organizaciones, trabajar junto con los estados o los gobiernos, en mayor o menor medida, pero yo creo que primero, como decía, la cuestión de la educación cooperativa, o sea, de alguna manera ir empezando a enseñar qué es una cooperativa, a experimentar con las cooperativas, a ponerlas en práctica en las escuelas, nos resuelve un montón de cuestiones hacia más adelante. Eso, aunque las cooperativas, aunque nuestras entidades quieran llevarlo adelante, no lo pueden hacer sin que el Estado te abra las puertas de las escuelas. Claro. Entonces lo tenés que hacer con ellos, tenés que poner recursos, tenés que poner gente, tenés que preparar, tenés que acompañar a los docentes, porque si hay algo que tiene nuestro país además es que los docentes los cargamos de responsabilidad, los cargamos de tareas y bueno, no siempre eso es retribuido, como bien sabemos. Entonces también puede ser un compromiso de las cooperativas resolver eso. Sí, también porque los docentes no necesariamente están formados en cooperativismo, ¿no? O sea, también eso. Sí, y pensar que es todo un trabajo extra que tienen que hacer fuera de su horario o en el mismo horario, pero quitar tiempo de su currícula, preparar una clase nueva, novedosa, digamos, coordinar un grupo de chicos con todas las dificultades que eso tiene. Eso por un lado. Y por otra parte, también con los estados, con los gobiernos, son regulaciones o reglamentaciones o normativas que fomente que aparezcan nuevas cooperativas integradas por gente joven, o que el intercambio generacional o el recambio generacional en los consejos de administración, en las sindicaturas, en las asambleas, se dé también, digamos. Eso se puede orquestar, digamos, una configuración normativa que lo facilite, ya sea volviendo más flexible para algunos casos la constitución de una cooperativa, acompañarlos con asesoramiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal, y también por el otra parte, a cooperativa ya constituida, de alguna manera ir insertando en los consejos de administración algún joven. Algunas organizaciones lo hacen, por ejemplo Cooperar, además de tener su comité de juventud, también tiene un asiento en el consejo de administración que es para un joven menor de 35 años que elige el mismo comité de juventud. Entonces ya hay alguien ahí que estamos preparando para la toma de decisiones, para que asuma un rol de liderazgo y demás. Entonces creo que el movimiento cooperativo por sí solo no lo va a poder solucionar. Los gobiernos, si no responden a los requerimientos, al conocimiento, a la experiencia de las cooperativas, no lo van a resolver. Y lo cierto es que creo que estamos perdiendo la oportunidad de que una nueva generación vuelva a impulsar los emprendimientos colectivos, que hacen mucha falta en el mundo y en particular creo que en nuestro país. Trabajar unos con otros en pos de un objetivo común. Muchas de las personas que hemos entrevistado en este programa alrededor del cooperativismo han tenido experiencias muy tempranas, ¿viste? Que han cambiado su forma de pensar las asociaciones. Entonces creo que es un punto fuerte para volverlo, como vos decías, algo más cercano a la cultura juvenil, tal cual. Sí, y además, bueno, un poco lo charlábamos la otra vez que tuvimos un conversatorio
con Nico y con Ana Aguirre y demás, esta cuestión de que, bueno, por ahí está muy implantado últimamente la idea del individualismo y del crecimiento individual por sobre el crecimiento por ahí acompañado, colectivo, en comunidad, y que en realidad es una idea un poco idílica, ¿no? Porque es muy difícil crecer solo, ¿no? Que si no creces en comunidad, así como es muy difícil sostener una empresa uno solo, ¿no? Bueno, pero ahí está la ilusión, ¿no? De que solo el que tiene la empresa es el que merece todo. Bueno, claro. Yo creo que el cooperativismo viene a plantear otra cosa, y que está bueno que, a ver, que obviamente el cooperativismo no es algo nuevo, pero bueno, que sí es nuevo para la gente que no lo conoce, ¿no? O sea, para la gente que nunca lo experimentó. Creo que en ese sentido es interesante la propuesta. Sí, como vos bien decís, es novedoso para mucha gente que lo va conociendo porque se tropieza con una cooperativa, porque de repente necesita ingresar, porque lo invitan, digamos, no es algo que naturalmente se dé si no hay una experiencia previa de otros que te llevan a conocer, de otros que te invitan a participar. Entonces es muy importante sostener esos vínculos comunitarios. La contraposición con el individualismo, creo yo que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido sus idas y venidas, ¿no? En priorizar un esfuerzo común y social en algunos momentos, y en otro momento enaltecer o mostrar o festejar solamente aquel o aquella que aparentemente solo, o no, quieren hacer creer que solo lo lograron. Nunca se logra nada solo, y aunque así fuera, no es la única manera de vivir, no es la única manera de producir, no es la única manera de tener bienestar. Entonces creo que en eso, digamos, en esa balanza que a veces se tuerce hacia un lado, hacia el otro, el cooperativismo ha demostrado que es una herramienta que hace más de 100 años que existe, que funciona prácticamente en todos los países del mundo, excepto que las regulaciones sean muy que entorpezcan mucho su vida, pero crecen allí donde las dejan ser libres también, en las cooperativas. Entonces me parece que en esa búsqueda de un equilibrio, en esa búsqueda de una vida en sociedad, con paz, en democracia y en igualdad, las cooperativas son las empresas que mejor lo pueden resolver. En este sentido, específicamente, ¿cómo ves la situación de las mujeres y las diversidades en el ámbito cooperativo? Bueno, hay, como en muchas situaciones de la vida, en muchas organizaciones, no solamente las cooperativas, una cosa es la participación en los grandes números y otra es en la toma de decisiones, entre las cuatro paredes, en las mesas redondas, como se dice. Al igual que los jóvenes, pero en el caso de las mujeres y las diversidades, creo que todavía la diferencia se nota más. No han visto reflejado, digamos, ese volumen de participación en la representación. O sea, están subrepresentadas las mujeres y las diversidades, particularmente las mujeres, porque son la gran mayoría. Hay cooperativas en las que son la mitad o más de la mitad del padrón en las asambleas o en el libro de asociados, y no lo son en el consejo de administración o después como delegadas y demás. Eso, digamos, creo que es algo propio de una estructura que supera a las cooperativas. Las cooperativas a lo largo de sus historias han dado algunos pasos antes que otras organizaciones, como por ejemplo que hayan mujeres asociadas antes de que puedan tener propiedad en el derecho civil, o que todavía siendo mujeres casadas que han tenido sus restricciones también civiles, en las cooperativas han tenido plena derechos políticos y económicos, pero queda mucho por hacer todavía. Siempre nos ponen a equidad, género y a juventud ahí como dos casilleros a tildar, y la verdad es que si bien tenemos esa subrepresentación, las realidades son distintas. Yo creo que en el caso de las mujeres es necesario que puedan estar mejor representadas o sobre representadas en algunos casos, pero digamos, no esa subrepresentación que se ve actualmente, en el que uno ve muy poquito mujeres en los lugares de toma de decisiones.
Sí, claro, pero igual como decías, creo que también tiene que ver con la sociedad en que vivimos, ¿no? Que es una sociedad, un sistema que ya de por sí, subrepresenta a las mujeres En a todas las pesar de que estructuras, somos claro. la mitad de la población, básicamente, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que sí es verdad que pasa en otros ámbitos, bueno, lo hemos hablado cuando vino el rector o la vicerrectora, también en la universidad pasa, también pasa en otras instituciones, en otros tipos de empresas que no son cooperativas, pasan cosas similares, pero creo que está bueno que sea un planteo igual dentro de del cooperativismo y pensar en políticas o en cuestiones que puedan ayudar a que esas mujeres estén más representadas. No sé si te ocurre alguna cosa en relación a esto. No, yo les puedo mencionar que la gran mayoría de las federaciones, las confederaciones y bueno, también la Alianza Cooperativa Internacional y sus diferentes regiones continentales, en todas existen comités de equidad de género, en las que suelen ser, o digamos, son comités muy activos. Muy activos en el sentido en que desarrollan una agenda proactiva. ¿Qué es esto? Tienen sus protocolos de atención ante situaciones de violencia, tienen también sus cursos y capacitaciones para de alguna manera ir cambiando esta modalidad de trabajo, esta modalidad en la que no se les da lugar o no se las escucha a las mujeres en el mismo sentido que se escucha a los varones. Hay algo en el cooperativismo que se viene trabajando desde hace tiempo, que está inserto ya en sus estructuras institucionales y que los comités de equidad de género, puedo decir, en lo que yo he conocido en estos tiempos, son de los que mejor han trabajado eso. Mucho mejor que los comités de juventud, sin duda. O sea, que es un trabajo que está en actividad. Es un trabajo que está en actividad y además porque hay algo que se da, que no se da en el nuestro, por ejemplo, que es que uno encuentra ahí mujeres de mucha diferencia de edad. Entonces son mujeres que quizá hasta ya han hecho su camino dentro de su cooperativa, han vivido muchas situaciones, tienen bien en claro cuáles son los botones donde tienen que apretar para realizar los cambios, y hemos tenido líderes muy fuertes. Recientemente, la que fue la presidenta de Cooperativa Las Américas hasta su renuncia el año pasado, Graciela Fernández Quintás, era una líder que la verdad que tenía mucha potencia y que siempre fue un orgullo para todos nosotros tenerla al frente de la organización. Entonces, lugar para las mujeres hay, no siempre se les da, pero en el cooperativismo creo que aún así es un campo fértil para su desarrollo, para que puedan ser líderes y que puedan ser líderes a su manera. Porque muchas veces también de las mujeres que representan o que tienen lugares de conducción, se espera que tengan alguna forma que son más parecidas a la de los varones que a las suyas propias. Entonces creo que estamos en un momento de inflexión culturalmente. Espero que sea a favor. Se ve a veces que las generaciones más jóvenes tienen otro pensamiento respecto al lugar de la mujer, pero creo que estamos haciendo las cosas para que eso cambie. Sí. Estaba pensando en términos de la situación actual. Estábamos hablando en el segmento anterior de bueno, estamos cerca de las semanas de las elecciones, ¿no? ¿Cómo te parece que eso influye, que en realidad todo el ambiente socioeconómico influye en la idea de cooperativismo? Si la empeora, si hay cosas que mejora. ¿Cómo han sido las reacciones? Bueno, acá voy a hablar de manera personal, digamos, ¿no? Nada que ver con las opiniones de las organizaciones, o sí, pero mi opinión no representa claro, exactamente. Ponemos un disclaimer abajo. No hace falta que se haga tanto. Es el abogado que me brota cada tanto. Perfecto. Es importante tener el abogado ahí cerca. Sí. No, pero personalmente yo pensé que en lo discursivo, en la dialéctica, el cooperativismo iba a ser uno de esos lugares donde más iba a contrastar el gobierno. No lo hizo tanto. Sí sabemos, digamos, estas entre 9.000 y 11.000 cooperativas que fueron suspendidas a lo largo del año pasado y terminó en un proceso que fue este año. De un total de 20.000, ahora tenemos 20.000 para diciembre de 2023, ahora son 11.000 cooperativas más o menos, 12.000 las que están vigentes o con matrícula vigente.
pero no lo ha tomado afortunadamente como uno de esos enemigos públicos, el cooperativismo. Todavía. ¿Eso significa que está todo bien? ¿Eso significa que la doctrina o el pensamiento del gobierno está a favor o es neutral? No creo que sea neutral respecto de las cooperativas. No creo que sea neutral porque nosotros, más allá de que nuestra ley está vigente, que no le cambiaron una coma, de que las reglamentaciones o las resoluciones de INADIS que han cambiado no fueron la gran mayoría, sino que fueron algunas en particular, nosotros nos apoyamos en valores y principios que son universales. Y en esos valores y principios nos encontramos la igualdad, nos encontramos la democracia, nos encontramos la ayuda mutua y nos encontramos una serie de principios que ponen a una empresa en favor de las personas y no las personas en favor de una empresa. Y discursivamente y desde su punto de vista sobre lo que es exitoso, sobre lo que está bien, sobre las áreas de la economía que favorece y sobre las áreas de la economía que no, claramente, a mi modo de ver, el gobierno plantea otra visión de país. Otra forma, o sea, que la libertad, ¿no? La libertad del dinero para moverse, pero no de las personas. Digamos, de alguna manera ha sido una época muy provechosa para la especulación financiera, pero no para la producción. Y no hablamos todavía del tema del cuidado del medio ambiente, que para mí es otra de las cuestiones que las cooperativas, aunque no lo tengan expresamente descrito en sus valores y principios, la palabra medio ambiente está en su ADN, no hace falta tampoco escribir lo que uno ya lleva por dentro. Entonces sí, digamos, si bien en el análisis legislativo, contable y demás, no nos han tocado tanto, sí la propuesta que tienen es contraria o contradictoria con lo que nosotros creemos. Claro. Sí. ¿Y qué políticas públicas, ya sea nacionales, provinciales, consideras que son importantes para el sector? Digamos, ¿hay necesidad de crear nuevas leyes? ¿Hay que aceitar las que ya existen o implementarlas de otra manera? ¿Qué crees vos en ese sentido? Bueno, más aparte que es tu especialidad, pues sos abogado. Sí, yo realidad algunas cuestiones en particular. Aprendo constantemente el derecho cooperativo. Tenemos una ley que ya superó los 50 años, es de las pocas leyes que tienen esa cantidad de años de vigencia, pero lo cierto es que es una ley que ha permitido que las cooperativas se constituyan libremente. Tampoco veo necesario hacer un cambio en la ley de cooperativas, por lo menos a mi modo de ver en este punto. Sí, por supuesto, hay que ajustarse a las nuevas realidades, facilitar el acceso a las tecnologías, ya sea en las reuniones, en los libros y en todo lo que se pueda agilizar de burocracia. Pero creo que los puntos de inflexión para las cooperativas son, en primer lugar, una cuestión impositiva. Siempre estamos ahí con esa espada que nos cuelga por encima de la cabeza del impuesto a las ganancias con su exención, los ingresos brutos, que no son lo mismo en todas las provincias, y que la Corte Suprema ha dicho que no corresponde aplicar los impuestos de los ingresos brutos a las cooperativas. Y eso creo que lo que cambiaría es la ecuación financiera o económica de las cooperativas y nos brindaría nos liberaría, digamos, para poder avanzar, crecer, reinvertir y muchas otras cosas más. Insisto nuevamente con el tema de la educación. Yo creo que la educación cooperativa es clave, pero no porque quiero que haya más cooperativas, que pasemos de 10.000 a 20 a 30.000, no. Creo que la educación, como ese mecanismo que encontraron las sociedades, los estados-nación, para construir un sentido de ciudadano, un sentido de nación, un sentido de comunidad, es necesario que integren otra forma de trabajar, otra forma de producir, otra forma de desarrollarse como persona. Una forma en la que la democracia, el respeto por el otro, la convivencia, la alternancia, están de suyo, digamos, ya se dan de por sí. Entonces es muy importante eso para crear la comunidad, para criar a los próximos líderes. Y entonces la educación creo que es muy importante. Y después muchas cooperativas terminan teniendo dificultades, fallan y desaparecen, aún habiendo tenido apoyo del Estado desde un principio, sobre todo con el capital y demás,
por no poder lograr esa identidad cooperativa tan necesaria, ¿no? En su conducción, en su desarrollo cotidiano del día a día. Entonces creo que esa política pública de acompañamiento durante un plazo relativamente razonable, corto, pero que permita que las cooperativas, que los cooperativistas aprendan a ser cooperativistas, también es necesario. Y por supuesto algún tipo de fondo rotatorio, algún tipo de fondo contracíclico específico para las cooperativas. Y que si yo, por ejemplo, quiero invertir en una cooperativa, en vez de ponerla en un plazo fijo, la puedo hacer. Ese tipo de cosas me gustaría verlas, y no son tan difíciles de hacer, creo yo, y creo que es posible. Sí, sí, sí. Habías estado hablando del medio ambiente, ¿no? Como una parte de la estructura casi tácita de la constitución de las cooperativas. Al respecto de eso, ¿crees que hay algunas leyes nuevas, alguna modificación que se pueda hacer en relación a específicamente eso? Y bueno, Argentina tiene todavía mucho que hacer respecto a muchos pasos que no ha dado en materia de derecho ambiental, que sí se han dado en otros países, sobre todo en los países del norte, no tanto en América Latina. Pero la cuestión de la medición de la huella de carbono no está resuelta, los créditos por tener un impacto positivo en vez de un impacto negativo en el medio ambiente no están, los incentivos para la instalación de energías renovables no están, y todo eso creo que debiera ser de manera masiva, pero estoy seguro que las cooperativas serían de las empresas que más lo aprovecharían, porque creemos en eso, estamos dispuestos a hacer esa inversión más allá de que no sea para hacer una diferencia económica. Tenemos un ejemplo aquí cerquita, se acordarán todos los de Bahía Blanca yendo a Montehermoso, los molinos de cepa, de la cooperativa eléctrica, que ya quedaron viejos, que ya no se usan más hace muchos años, pero fueron varias décadas antes de todos los parques eólicos que vimos después proliferando por alrededor de Bahía Blanca. Entonces estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo. Hay otros países en que existen ya cooperativas que su objeto y su actividad económica gira en torno a la energía renovable. Hay un caso muy particular que es de una cooperativa de España que tuvimos la oportunidad de visitar hace unos meses, que ellos hacen instalación de paneles solares. Esa instalación de los paneles con todo el equipamiento, con todas las baterías que lleva, no es solamente poner una placa e irse, lo hacen con operarios que son de grupos vulnerables o de grupos discriminados. Te dan la oportunidad también de invertir, uno puede como inversor hacer un aporte para que las cooperativas desarrollen eso. Entonces hay alternativas que se pueden llevar adelante, pero no hay un marco regulatorio en Argentina que lo incentive a ningún nivel. Claro. Es un tema ese. Sí. Es interesante porque aparte hay muchas cooperativas que tienen una preocupación muy grande por el medio ambiente, porque así como decías, por la comunidad, por la educación y por un montón de cuestiones, y claramente por el medio ambiente también. Puedo agregar una cosa, sí. si me permiten, que ahora se me vino a la cabeza. Hablando de cooperativas que tienen un impacto directo, las cooperativas de recolectores urbanos, en este último tiempo, como otras industrias de la recuperación de residuos, pero particularmente ella, han tenido un revés en estos últimos meses y en el último año a partir de toda la importación de basura que está haciendo Argentina. Entonces esas decisiones nos generan un cambio, porque en vez de reciclar, en vez de recuperar lo que tenemos descartado en la calle, es más fácil o más barato importarlo y procesarlo. Todo eso, digamos, tiene un impacto, afecta a todos, pero particularmente las cooperativas de recolectores, que habían sido una herramienta, un medio que habían encontrado no solamente las personas sino también los municipios para resolver ese problema, están yendo hacia atrás, digamos, están teniendo dificultades por eso. Discúlpame por la interrupción. No, está bien, una revisión. Estaba pensando justamente en ese tipo de cooperativas, así que me vino bárbaro que lo dijeras. No, y te quería, como una última pregunta, así, otro tema que también es bastante importante para las cooperativas, creo yo, y bueno, creo que, por ejemplo, para la cooperativa obrera, bueno, lo ha demostrado muchas veces, es el tema de lo cultural, ¿no? Y la cultura. ¿Cómo ves vos el vínculo entre el cooperativismo y la cultura en Bahía?
y bueno, y en otros lugares también por tu actividad, ¿no? En los que has estado. Sí, bueno, esto un poco lo conversamos en su momento en el panel en el que compartimos con Juli. Digamos, en la cultura, de lo que uno poco conoce sin ser experto, hay una sensación de que ahora, digamos, lo que consumimos como cultura ya es un servicio, digamos, se consume la cultura, no se produce tanto, ¿no? O uno no la tiene incorporada en el día a día y demás. Las cooperativas lo que permiten es eso, digamos, el compartirlo, en construirlo con otro, en que sea algo muy autóctono, que sea algo muy, muy propio nuestro, que hable de nuestra realidad, de la realidad que compartimos con los demás. Y yo creo que en esa actividad lo primero que se desarrolla es la sensibilidad en las personas. Una sensibilidad que es muy necesaria para tener empatía y a partir de la empatía cooperar y convivir y esforzarse para que los demás también estén mejor. El sentimiento de pertenencia, ¿no? Del que hablabas también. Sí, el sentido de comunidad. Claro, construir comunidad a partir de una empresa es posible. Las cooperativas culturales, de lo que yo he visto, han proliferado, hay nuevas, sobre todo a partir de esto. Muchas veces los artistas tienen una forma muy horizontal de crear y de vivir y de compartir su vida y de compartir sus recursos. Y no hay otra empresa o no hay otra organización que les quepa mejor. Son es el traje que mejor les queda para llevarlo adelante. Los aliados naturales del cooperativismo. Exactamente. Sí. Eso significa que por sí solo lo van a tomar a las cooperativas como ese ropaje, y no, hay que acompañarlo. Claro. Es necesario acompañarlo. Afortunadamente hace unos años se realizó un registro de cooperativas culturales o vinculadas con la cultura, con la producción de la cultura. Eso ayudó a ordenar mucho esa actividad económica y darle prosperidad. En otros países lo que he visto es que está muy impulsada desde los estados para subsidiarlas, para darles contratos y demás, que eso por supuesto que está bien, no digo que esté mal, prefiero que contraten a una cooperativa a que no, pero si nos quedamos en eso solo es un problema porque cae por sí misma esa cooperativa. Entonces esa transición hacia otra cosa es necesaria. ¿Dónde creo yo que puede ser el impulso? En el acceso a la tecnología. Digamos, porque claramente el consumo de servicios culturales está dado mucho por la tecnología. Es más probable que yo escuche una canción o vea una película en la pantalla en mi casa a que salga a la calle, que salga a un teatro, que salga y ni que hablar en las generaciones más jóvenes. Entonces, para acompañar a las cooperativas culturales creo que es importante asistirlas y financiarlas en el equipamiento tecnológico que les permita replicar. Bien. Bueno, muchas gracias por tomarte este rato para charlar con nosotros. Qué ganas de seguir aprendiendo de cooperativismo. Salgo de acá cada vez más enamorado, ridículo. Nos vamos a un pequeño